Este video es para repasar y pensar y analizar las cosas que pasaron esta última semana en Brasil en relación a la salida del ministro de Justicia. Lo principal a entender de esta salida del ministro de Justicia es que no se trata de un ministro cualquiera, es lo que equivale en el mundo hispano al ministro del Interior, o sea, un ministro muy poderoso, que entre otras cosas es el que controla la Policía Federal. La Policía Federal no es la policía de la ciudad normal, es como si fuera el FBI. Es la policía que se encargó de investigar y de ver todos los escándalos de corrupción que tuvimos revelados en los últimos 5 años. Por lo tanto, es una posición muy importante y muy delicada. El hecho es que Bolsonaro sacó al director de esta policía y se dice que es porque los hijos de él están comprometidos con algún esquema, los tres hijos están comprometidos con esquemas ilegales. Bueno, el asunto es que Moro también era una especie de bandera de la honestidad y de la seriedad del gobierno, que ante un hecho como este vos ya debes haber escuchado que es un revés importante para el gobierno. Ahora la cuestión acá es que no para por ahí en el asunto del evento en sí de la renuncia del ministro. Hay todo un contexto y una relación de poder y de historias corriendo paralelas y más profundamente en relación a lo que se ve y a lo que la prensa puede contar en 2 minutos o en una columna. Lo que está por atrás de todo eso es un problema, un sabotaje violentísimo que la oposición le está haciendo al gobierno. Y digo un sabotaje porque no se trata de una oposición normal, sino realmente se trata de destruir todo lo que sea el gobierno y lo que el gobierno pueda hacer, principalmente en el orden económico. Y bueno, ¿y por qué? Uno se preguntará por qué este sabotaje económico que la oposición le está haciendo al gobierno. Bueno, porque se entiende que es la única forma de hacerle perder apoyo al gobierno para poder después derribarlo. Porque en cuanto siga el gobierno teniendo un apoyo popular razonable, hasta fuerte diría, como existe ahora, va a ser muy poco probable que lo puedan voltear. Entonces ahora lo interesante es pensar un poquito en quién es esa oposición, cómo es esa oposición que se ha puesto a sabotear a su propio pueblo, a su propio país. Por un lado tenemos lo que llamamos la oposición ideológica, que es uno de los sectores de la oposición. Otro sector es la oposición económica y el tercero es la oposición criminal. Bueno, cada uno de estos grupos, a su forma y de su manera, ha perdido muchísimo con la llegada de este nuevo gobierno, lo que le ha sacado muchos privilegios, mucho poder y mucha riqueza a estos tres grupos. Entonces, empezando con la oposición ideológica, en general lo que tenemos acá es básicamente a la izquierda, como cualquier oposición y como cualquier izquierda en cualquier parte del mundo, que quiere recuperar el poder. Ahora, tenemos también un sector de prensa en general comprometida con una agenda o con un pensamiento o con un proyecto político. ¿No? Eso hasta ahí normal, diríamos. Ahora después entra una parte también de la prensa que se encaja también dentro de lo que sería la posición económica. ¿Y por qué? Bueno, porque ha perdido muchísima plata, muchísimos privilegios y los va a seguir perdiendo, entre ellos obviamente el grupo Globo, que uno no puede decir que sea un grupo de izquierda, que es un grupo eminentemente económico, es una empresa económica que quiere ganar plata. Bueno, con el gobierno Bolsonaro están perdiendo millones porque como parte de los cortes de gastos han cancelado toda la propaganda oficial y estamos hablando de miles de millones de reales. Entonces es una oposición importante que quiere voltear al gobierno porque obviamente quiere recuperar el dinero que ha perdido o por lo menos no seguir perdiendo. Aparte de esta oposición de la prensa, existen todos los otros lobbies y movimientos económicos, grupos económicos y corporaciones que también han perdido muchísimo dinero porque han perdido
las mamatas, las tetas, los privilegios y los negocios exclusos, como en el caso de las grandes constructoras que se afanaron todo en la Petrobras. El tercer grupo es el grupo criminal de la oposición criminal, que son todos los grupos y organizaciones criminales que también se han visto afectadas con el asunto de principalmente de la operación Lavallato. Estos son los grupos que más plata han perdido y que más problemas tienen. ¿Por qué? Por un lado, tienen el problema de que se les terminó la teta, se les terminó la fuente de riqueza que los ayuda a mantener su poder y su bienestar. Y por otro lado, la Policía Federal está atrás de ellos, la justicia los tiene en jaque constantemente. Entonces es una oposición muy dura, eh, muy, muy tramposa y muy delicada. Y no sería nada de más de luchar contra el crimen organizado. El problema que nosotros tenemos acá en Brasil es que esta gente está en el Congreso. Son diputados y senadores. El crimen organizado ha crecido de una manera tan extraordinaria en los últimos 20 o 30 años que se ha incrustado en el Parlamento. Este grupo se concentra en lo que se ha dado en llamar el Centrón. Es un grupo suprapartidario, informal, que agrupa más o menos entre 100 y 150 diputados y senadores que de alguna forma están comprometidos en la Lavallato y en actividades criminales, que van desde cosas simples, si es que se le pueden llamar simples, como puede ser corrupción directa, hasta tráfico de drogas, chantajes, en fin, cosas contrabando, cosas realmente bastante más serias. Para que te hagas idea del poder de este grupo, eh, la mayor bancada partidaria del Parlamento acá es el del PT, que son más o menos 60 parlamentarios. Estos tipos tienen aproximadamente el doble de eso. Entonces es un grupo muy poderoso, muy competitivo y que está desesperado porque está luchando no solamente por mantener sus privilegios y su posición económica, están luchando por su libertad. Los tipos estos van en cana. Muchos de los integrantes de este centrón, que no pudieron ser reelectos en las elecciones de 2018, están presos. Y muchos de estos que están ahora van a ir presos si la Lavallato continúa funcionando y si las cosas continúan yendo, la lucha contra la corrupción, como ha ido en los últimos 5 o 6 años. Y bueno, ¿y cómo es la estructura de poder de este grupo criminal para ser tan poderoso y mantenerse de esa manera? Bueno, la estructura tiene dos pilares, el pilar económico y el pilar político. El pilar económico, como siempre, son las empresas amigas, o sea, aquellas constructoras, por ejemplo, que se afanaron todo con el petrolón, y que no necesariamente son las más poderosas en términos económicos, porque además de eso está todo el asunto de los ilícitos económicos, como puede ser el contrabando, que es impresionante lo que se mueve acá en cosas como por ejemplo los cigarros. Los cigarros acá en Brasil tienen muchísimos impuestos, tipo el 80% del valor de un paquete de cigarros es impuesto. Entonces hay fábricas enormes en Paraguay que trabajan exclusivamente para Brasil. Y bueno, todo eso viene de contrabando y es mucha plata. Después también tenés toda la parte de lo que serían sobornos, o sea, para traer esos cigarros que vienen de Brasil hay que sobornar a la policía. El jefe de policía de la región fronteriza es un tipo que lo han colocado ahí porque es amigo de un diputado. Entonces ese soborno le llega al jefe de policía, que le pasa una parte al diputado, que usa esa plata para elegirse, para financiar las campañas, y se elige sistemáticamente durante toda su vida y mantiene ese esquema económico. Y bueno, y después tenés también todos los chantajes, las cosas que tienen que ver con la venta de seguridad, secuestros, ese tipo de cosas.
Todo eso genera poder político porque es mucha plata que después se aplica en los corrales electorales, como les dicen aquí, que son áreas de influencia de estos políticos que por medio de regalos que se les hacen a las comunidades o por medio de chantaje, directamente chantaje violento, obligan a barrios y a sectores simples de la población a votarlos. Estamos hablando de dominios prácticamente militares en las favelas, en los barrios humildes, en los barrios pobres, periféricos, de todas las grandes ciudades de Brasil y que también pasa mucho eso en las regiones rurales. Entonces ahí dominan facciones y mafias y esquemas de tráfico de drogas o de cuadrillas de robos a bancos o de secuestros. En particular, vos debes haber escuchado hablar algo del PCC. Es una mafia que empezó como un grupo de amigos delincuentes que se fueron organizando y le fue yendo bien. Y fueron creciendo, empezaron en San Pablo, en la ciudad, se expandieron por todo el estado, se expandieron por todo Brasil, ya están en Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela, y aparentemente tienen también especies de oficinas de representación en varios países de Europa, que es donde exportan las drogas. O sea, estamos hablando de organizaciones criminales internacionales, multinacionales, con un poder económico extraordinario. Estas organizaciones consiguen colocar en los parlamentos estatales o el Parlamento Federal o inclusive en los parlamentos municipales a sus representantes o ellos mismos, los propios líderes de estas organizaciones, son los que son los diputados. Y todos ellos se agrupan en el famoso centrón. Bueno, existe también otro poder paralelo que son los grupos de milicianos. Estos grupos de milicianos son un poco diferentes porque son básicamente formados por policías corruptos que fueron expulsos de las policías o porque eran corruptos o porque directamente cometían delitos. Y estos tipos se organizaron y en algunas ciudades han combatido a las bandas regionales de traficantes que dominaban las favelas o los barrios y los han sustituido. Y se han hecho muy poderosos también y se han arraigado mucho porque el tráfico de drogas, por ejemplo, solo se ocupaba de tráfico. Estos milicianos no es solo tráfico que explotan también, por ejemplo, eh, como si fuera un monopolio de venta de cualquier cosa, gas, por ejemplo. ¿Querés vender gas? Hay una empresa sola que vende gas dentro de esa región, que es la autorizada por los milicianos. Las empresas de transporte que entran ahí tienen que pagarles a estos milicianos. Entonces son grupos muy poderosos y muy ricos que integran también, infelizmente, desgraciadamente, el parlamento de este pobre país. Vos podrás decir, ¿cómo es posible una cosa de esas? Yo nunca escuché nada, yo nunca vi nada. Bueno, si tenés tiempo, yo creo que en algún momento te lo he mencionado, te he recomendado esta película Tropa de Elite, la segunda parte, a donde se muestra muy bien toda esta relación que hay entre las milicias, el tráfico de drogas y el poder político. Se lo muestra de una manera muy, muy clara. Todo este esquema de poder se va al carajo con la Lava Jato. Y entonces es mucha plata y mucho poder y mucha gente en riesgo de ir en cana por el problema de la Lava Jato, que está muy preocupada. Y bueno, y se junta a la oposición económica y a la oposición ideológica para detonar desde adentro el propio gobierno. Como detalle peculiar de la actuación del Centrón y del Parlamento es que le votan sistemáticamente al gobierno leyes en las cuales le aumentan el gasto público de una forma extraordinaria y no lo dejan literalmente gobernar, hacer nada. Ahora vos me podrás preguntar si no existe una oposición sana en este país. Y bueno, existe sí una oposición sana, de verdad, pero esta oposición es irrelevante, es pequeña y comparada con el poder y los efectos que genera la otra oposición,
es irrelevante, entonces prácticamente es como si no existiera. Bueno, habíamos empezado por acá con el problema de Bolsonaro, con Moro y con la Policía Federal. Ahora vamos a trazarnos una línea del tiempo en lo que ha pasado recientemente. Algunas semanas atrás, un gobierno ya cansado, gastado, exhausto de ser tan castigado por la oposición, se puso a negociar con un sector importante del Centrón. Y aparentemente le ha ido bastante bien en esas negociaciones, parece que han llegado a algún tipo de acuerdo. Ahora, obviamente que este Centrón, tratándose de lo que se trata, no le va a dar ese apoyo de manera gratuita. Entonces no es de extrañar que le hayan pedido a Bolsonaro que tratara de frenar un poco los procesos y las investigaciones contra los propios integrantes del grupo. Entonces es muy difícil que Bolsonaro, con su compromiso que tiene de honestidad con el pueblo, vaya a indultar o vaya a hacer cosas más visibles. Pero una cosa muy importante es, por ejemplo, sacar al director de la Policía Federal, que vuelvo a repetir, no es el policía que anda en la calle, es el FBI de acá, sacar a este tipo, que era uno de los hombres de confianza del ministro Moro, y colocar en su lugar a alguno que sea o bien del Centrón, o que sea, por lo menos, que no sea tan serio en el combate a estas bandas de criminales. Entonces no es nada extraño, a pesar de que nadie ha dicho nada, pero sí muchos comentarios de que la sustitución en la policía ha sido, sí, por demandas de este grupo, de esta oposición criminal. Otra cosa importante también dentro de esas negociaciones es que el Centrón no le va a dar el apoyo gratis, si no le dan también plata, porque ellos precisan, aparte de tener cierta impunidad, en el sentido de que no vayan en cana por la Lavallato, tener plata para seguir bancando sus estructuras de poder. Junto con eso, entonces, con esa plata que está siendo necesaria y que seguramente va a tener también, se va a transformar también en algún ministerio para estos delincuentes, apareció 2 semanas atrás un programa pro Brasil. ¿Qué es este programa? Bueno, es un proyecto de crecimiento económico del tipo normal de cualquier gobierno con orientación económica keynesiana, socialdemócrata, que es básicamente la intervención del Estado, dando plata, haciendo obras públicas, dándole plata a las empresas, con subsidios y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién armó este programa? Fue un ministro que es un militar. Entonces se dice que es un plan de los militares. Bueno, porque también a los militares les gustan esas cosas, de construir carreteras, en fin. El asunto es que este tipo de programas va a chocar de frente con el ministro de Economía, que es un abogado de exactamente lo contrario. Entonces surge ahora la pregunta, ¿qué pasa con Guedes, que es el ministro de Economía? Si el tipo se va a bancar una interferencia tan grande de los militares o de una ala del gobierno que es favorable a políticas heterodoxas, obsoletas, si el tipo se lo va a bancar o se va a ir. Porque si el ministro de Economía se va, ahí sí el gobierno prácticamente pierde completamente la credibilidad y el apoyo. Y me puedes preguntar, pero este tipo tenía mucho apoyo del presidente. Sí, Moro también tenía mucho apoyo del presidente. Y nosotros vemos que a Guedes, el presidente, en varias oportunidades, lo dejó solo. Va más de una oportunidad cuando el Parlamento metió esas leyes locas de aumentar el gasto público. Guedes le pidió que las vetara y Bolsonaro no las vetó. Entonces no sería nada de extrañar que también le hubiera sacado el apoyo o el apoyo que por lo menos precisa para seguir adelante. Y este Guedes, que es un tipo bastante explosivo también, en algún momento diga los mande a cagar y se vaya. Y es importante
ver que los dos pilares del gobierno, que son Guedes y era Moro, una vez idos, el gobierno prácticamente se terminaría. Y ahí vendría toda la cuestión del impeachment y todo eso, y podría pasar literalmente cualquier cosa. Ahora, en esta situación vamos a analizar dos puntos adelante eh, para ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Si empezamos a ver que hay un acuerdo con el Centrón por el cual la Lavallato se termina, se para, vemos que todo el problema de la oposición criminal desaparece, o por lo menos se ameniza, o por lo menos se disminuye de una manera significativa, que dejaría de ser un problema tan grave como es ahora para el gobierno. Por otro lado, si empezamos a pensar en el proyecto Pro Brasil, si con ese proyecto se le da plata a estas empresas de los lobbies que están reclamando, al mismo tiempo que se deja contento a algunos sectores militares que parecería que están medios inquietos, también desaparece toda la parte de la oposición económica. Entonces, toda esta oposición que existía, que era una oposición salvaje, que estaba saboteando literalmente el gobierno, acaba transformándose en una oposición normal que cualquier país tendría. Entonces sería más fácil gobernar. Y eso es lo que mucha gente piensa que puede venir a pasar. O sea, es la imagen o la idea opuesta exactamente a los que dicen que el gobierno se termina en algunas semanas o meses, que Bolsonaro ya no puede más gobernar, que esto se terminó. Bueno, el talón de Aquiles obviamente que es la presencia de Guedes y hasta qué punto Guedes se banca todo esto y sigue. Entonces ahí vale la pena preguntarse y analizar los siguientes números. El proyecto Pro Brasil eh, trata de 10.000 millones de reales. Eso es lo que se pide por año durante 3 años para llevar adelante esas obras que quieren ser realizadas. Lo que se va a gastar este año por el problema de la economía y de la epidemia son 400.000 millones de reales. O sea, esos 10.000 millones de reales son monedas. Es el 2,5% de todo lo que se va a gastar en el problema este. Yo no creo, no me parece, y no le parece a mucha gente, que Guedes se vaya porque le aumentan 2,5% lo que va a tener que gastar. Parece mucho más sensato que Guedes se quede y trate de controlar ese presupuesto para ese proyecto y dejarlo correr y que pase lo que pase. Entonces, en una situación de esas, en la cual la oposición ha sido domada o amenizada y Guedes se revela como el conductor incuestionado de la política económica, no es de extrañar que una vez retomada la normalidad, Brasil vuelva a crecer y a crecer bien como estaba creciendo antes de todo este quilombo. Claro, estamos hablando de que las cosas vuelvan a la normalidad. Si pasa lo que mucha gente está temiendo y mucha gente está diciendo, que viene una segunda onda de epidémica, que va a haber que cerrar nuevamente la economía por otros 2 meses, bueno, ahí otros gallos cantarán, la cosa ahí va a ser diferente. Estamos hablando, yo te estoy diciendo lo que sé hasta ahora con la información que tenemos ahora y haciendo un análisis para ahora, suponiendo que las cosas no cambien demasiado. Bueno, otro punto también que se habló bastante, que se está comentando mucho, es sobre la posibilidad de un impeachment. Bueno, yo voy a ver si puedo grabar otro video para hablar un poquito del impeachment, porque no es tan claro que vaya a haber un impeachment por el simple motivo de que no hay tanta gente a la cual le conviene un impeachment.
a la oposición no le conviene tanto el impeachment porque las cosas pueden ser peores. Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que esperar un poco. Ha pasado muy poco tiempo desde que pasaron estas cosas. Estamos recién, hoy es miércoles, o sea, recién empiezan a reunirse en el Parlamento y es poco tiempo para ver cómo que la cosa va a seguir girando. Para terminar, me parece importante que te quedes con esta imagen en la cabeza, a donde la economía es fundamental, la lavallato es fundamental, cómo esas cosas van a seguir evolucionando y a, particularmente la posición y la libertad que Guedes pueda tener para seguir trabajando. Cualquier cosa, cualquier duda, tenés ahí, estamos en contacto. Mandá preguntas, comentarios, que bueno, si yo sigo haciendo estas cosas y espero ayudar. En fin, un abrazo a todos.